Bienvenidos, bienvenidas nuevamente en este canal compartiendo mensajes que toquen el alma de los seres humanos, que por resonancia llegan a este espacio, que están buscando en las redes respuestas a sus preguntas y que llegan a los contenidos que distribuyo en este canal de Liliana Arbeláez, esta servidora, quien les habla, terapeuta, consteladora familiar, creadora de las constelaciones ontológicas y también fundadora del Centro Gayama, un centro donde se forman y se certifican consteladores familiares y también consteladores ontológicos al servicio de la vida. Y hoy tengo el placer, el gusto, el honor de estar acompañada por una mujer a la que admiro porque se comprometió profundamente con su proceso de autoconocimiento y de autotransformación a través del modelo terapéutico que yo ofrezco también en mi servicio de terapia particular. Y ella es Catalina Costa, una consultante que la vida trajo por esas resonancias que la vida va generando y que bueno, ya nos va a contar un poco cómo llega Catalina a la consulta, cuáles, digamos, son esos momentos claves del proceso terapéutico, pero sobre todo, cómo ese síntoma que la trae a la consulta realmente era un mensaje profundo del alma, porque de eso se va a tratar esta entrevista, cómo los síntomas no solamente son las dolencias, no solamente son esos aspectos de la vida que nos generan dolor, que nos generan angustia, sino también llamados profundos del alma que nos está diciendo que hay algo que no hemos visto, que no hemos entendido, que no hemos integrado, que desconocemos o que son secretos de nuestro clan. Así que bueno, de eso se va a tratar esta entrevista el día de hoy. Catalina, gracias por aceptar esta invitación. Bienvenida a este espacio. Muchas gracias a ti, Lili, por esta invitación a este espacio. Estoy muy feliz pues también como de poder contar un poco sobre mi experiencia porque creo que puede dar o acompañar el camino de muchas personas que como yo pues están aquí en este proceso de comprender, de encontrar luces y de hacerse sobre todo unas buenas herramientas en el proceso terapéutico. Entonces te agradezco a ti también la oportunidad para conversar. No, muchas gracias por tu generosidad. Yo sé que entregar la información que vamos a entregar hoy en esta conversación va a impactar la vida de muchas personas para que puedan encontrar esas preguntas que a veces no nos hacemos y a través de las preguntas dirigirse a posibles respuestas, ¿cierto? Porque el mundo de las respuestas son un mundo de posibilidades, ¿sí? Muy bien, Catalina. Entonces vamos a hablar un poquito de ti, vamos a conocerte un poquito, quién está siendo Catalina, qué se dedica como profesional, un poco como de tu vida relacional, lo que esté bien nombrar también y que proteja la intimidad de tu familia, pero quién es Catalina en este momento, quién está siendo. Bueno, yo soy una historiadora, llevo ya 10 años ejerciendo como investigadora social, creo que muy comprometida desde mi hacer con preguntas que tienen que ver por la sociedad, por cómo aportar a la resolución de conflictos y bueno, creo que un poco eso también ha tenido que ver con mi ejercicio profesional. Y a nivel personal, pues tengo una familia conformada por mi esposo, un gato y yo. Somos este núcleo cerrado y muy amoroso. Bueno, en términos generales, eso soy en este momento. Creo que mucho también de lo que soy irá emergiendo con lo que vamos conversando, porque ha sido también a raíz como del camino que hoy en día cursando un poco. Ok, muy bien, Catalina. Quisiera que recordáramos ese momento en el que tú llegas a mi consulta. ¿Hace más o menos cuánto fue? ¿Tú recuerdas? Sí, eso fue en enero del 2023, hace un Ok, año y medio más o menos. ok, muy bien. ¿Y recuerdas qué es lo que comienza a suceder que tú llegas a mi consulta o quién te recomienda, quién te refiere? ¿Cómo es ese proceso? Bueno, mira, yo en ese momento me encontraba pasando como por un estado emocional difícil, me sentía como un poco desapegada. Para mí ha sido siempre muy importante conectarme y sentir que el mundo me conmueve, como poder experimentar el mundo y en ese momento me sentía muy desconectada
y entre eso y sensaciones pues que de pronto no caben en la palabra como diagnóstico, pero que sí solemos relacionar a la depresión o a la tristeza, a la melancolía. En ese momento me sentía pues como de esa manera y hablando con personas cercanas, varias personas te mencionaron, entonces sentí que era un buen referente entonces como para acudir en ese momento porque sentía sobre todo que las herramientas que yo tenía se me estaban quedando cortas y no lograba como saber sobrellevar esos sentimientos. Y, entonces eso fue como el panorama y el aspecto que me hizo querer ir a consultar inicialmente. Muy bien. ¿Tú habías realizado algún proceso terapéutico antes de llegar a este espacio conmigo? Lo había intentado anteriormente en un proceso de psicología donde no me sentí muy a gusto porque digamos que el acompañamiento que tuve fue de pronto como muy básico o de pronto me dieron como herramientas con las que no confiaba mucho. em, entonces también iba un poco con esa prevención, ¿cierto? De una experiencia con la que no me sentía a gusto, pero sabiendo de todas maneras que necesitaba un tercero, pues como con quien conversar. Muy bien. A nivel biológico, tú llegaste, recuerdo también, con un diagnóstico, ¿cierto? De un proceso en el que vienes. Yo no le llamo enfermedad, yo siempre digo procesos de salud, procesos de conocimiento, procesos de darnos cuenta de lo que implica habitar un cuerpo humano, una biología, ¿sí? Porque la enfermedad yo siento que nos reduce mucho la posibilidad de darnos cuenta que hay un aprendizaje. Entonces tú llegaste con un proceso de salud. ¿Quieres compartirnos cuál fue ese proceso de salud con el que llegaste? Claro que sí, yo creo que es importante porque en ese momento no lo relacionaba. Yo tengo un diagnóstico que es lupus eritematoso sistémico, hace ya 7 años y ha sido una condición, pues, digamos, difícil de afrontar en su momento porque si bien en ese momento lo reconozco también como un proceso y una oportunidad también de entender cómo el cuerpo me habla, en ese momento era casi una sentencia, pues como escuchar tener una enfermedad crónica y, y simplemente asumir que eso te va a acompañar durante toda tu vida como una carga. Y creo que finalmente el lupus, que es una enfermedad autoinmune, que por eso nos habla tanto como de cómo el cuerpo se ataca a sí mismo y todo lo que, esa desconexión que uno puede tener a nivel emocional o anímico con el cuerpo, pues en ese momento yo lo tomaba como dos cosas diferentes. Por un lado, la emocionalidad de lo que en ese momento sentía que me estaba ahogando y por otro lado, este diagnóstico que incluso me encontraba en remisión y por ello pues como que no era mi causa pues como inicial para consultar y fue muy bello ver en el camino cómo se van empalmando estos aspectos para entenderlo de manera más integral. Muy bien. Para mí, como terapeuta, cuando alguien llega a mi consulta con un diagnóstico médico o psiquiátrico, soy muy respetuosa con los diagnósticos con los que llegan, inclusive con los nombres, las etiquetas que se le dan, ¿cierto? Esa nociología diagnóstica que tiene la medicina, la psiquiatría, la psicología clínica, pero siempre invito a mis consultantes a que vayan más allá de ese nombre, más allá de esa etiqueta, a que comencemos a investigar, inclusive desde la biodecodificación. Entonces escuchamos hoy a Catalina, ¿cierto? Hablando no solamente de una condición, sino también diciendo, y era una oportunidad, mi cuerpo me estaba hablando. Y precisamente ese es también el camino del, del acompañamiento terapéutico, no para desconocer el diagnóstico, sino para darle una mirada más amplia, ¿sí? Y esa es mi apuesta, que no nos quedemos en la mirada reducida de la enfermedad y del diagnóstico, que claramente los médicos y los psiquiatras necesitan ese nombre para poder hablar de los protocolos de tratamiento, eso se entiende, pero ya en el espacio terapéutico es muy importante para mí, ha sido vital, tanto con Catalina como con otros de mis consultantes, ampliar la mirada, ¿cierto? Esa es una palabra, una frasecita que siempre me escuchan. Ampliemos la mirada
frente a qué significa eso. ¿Qué significa ese diagnóstico para ti? ¿Cómo te mueve? ¿Cómo puede ser una sentencia, un diagnóstico, o cómo puede ser una posibilidad y cómo podemos transformar esto en una posibilidad de aprendizaje? Muy bien, Catalina. Hablemosle, compartámosle un poco a las personas eh, con qué te encontraste, ¿cierto? En este modelo terapéutico que integra las constelaciones familiares, que integra todo el trabajo con la niña interior, que integra ese trabajo con papá, con mamá, que integra todo ese trabajo de darse cuenta que eres un ser que tiene derecho a vivir su propia historia, pero que además tú siendo historiadora, también es necesario reconocer que quien no conoce su historia está condenado a repetirlo, que la historia es parte fundamental, ojo, no para quedarnos atascados en la historia, sino conocer esa historia para poder seguir caminando adelante. Entonces, cuando tú llegas a la consulta con Liliana Arbeláez, ¿qué te encuentras? Venías con sospechas, venías diciendo, bueno, esto será más de lo mismo. ¿Con qué te encuentras allí? Bueno, yo creo que lo primero que me impactó al empezar este proceso fue la conversación. Creo que es un aspecto clave porque permite elaborar, ¿cierto? Como que no es un camino unilateral. Conversar permite precisamente como empezar a tener información, empezar a construir información en conjunto. Y yo creo que eso ha sido de lo más potente del proceso porque finalmente es esta información la que permite como decidir y hacer algo al respecto. Entonces, creo que para mí de lo primero y lo que me dio como esa seguridad para seguir caminando este proceso fue encontrar la posibilidad de conversar y que las conversaciones realmente permitieran producir una información significativa que me permitiera primero comprender, soy una persona muy racional y bueno, también mucho de eso se lo debo a mi profesión, entonces tener explicación, poder ir a encontrar unos momentos que si bien de pronto no son causalidades, sí son el origen o permiten comprender el fenómeno para a partir de ahí poder transformarlo y ver que esas herramientas también se pueden aplicar a mi historia de vida y me permiten incidir en la forma en que quiero entender y transformar a partir de ello mi historia de vida es muy significativo. Entonces creo que pues para mí fue muy oportuno encontrar este modelo. El proceso también se fue acompañando de otras herramientas que fueron muy nuevas para mí, en particular las constelaciones familiares, pero también ese trabajo, como lo dices, de la niña interior, que implica también entender que el trabajo tiene que ver con abrirse a esos sentimientos, con comprender esas otras partes de sí mismo, incluso entenderse de una manera sensible, espiritual, que de pronto no era algo tan cercano para mí. Eso también fue muy significativo porque siento que realmente hace un proceso un poco más integral y creo que abre la puerta a algo que fue clave pues en el caso de mi historia de vida y es entender que no todo lo que conocemos de manera consciente y racional es lo único que puede explicar o por lo cual se puede ver como esta historia de vida. Entonces siento que a partir de esas otras herramientas que iremos conversando un poco más, pudimos encontrar otros aspectos que me permitieron descargar, pues comprender y a partir de ello descargar algunas culpas, descargar de pronto como la necesidad de asumir yo misma responsabilidades o cargas que no necesariamente estaba asumiendo de la mejor manera y al soltar ello, pues también responsabilizarme de lo que sí, frente a lo que sí puedo tener un margen de acción y de incidencia. Entonces creo que eso también pues sería bueno que lo tratáramos un poquito más en detalle porque siento que entender esas otras cosas a las que quizás no, con las que no estamos tan familiarizados también en este mundo como que nos hemos alejado un poco en el mundo racional y sobre todo si es un mundo académico nos hemos alejado mucho de otras formas de comprender una existencia y un mundo que también son necesarias para completar un poco más ese panorama. Entonces, encontrar esas respuestas y sobre todo la posibilidad de seguir buscando desde allí, para mí ha sido muy significativo porque me permite comprender y transformar. Creo que eso ha sido lo más clave.
Escuchamos de Catalina que menciona la palabra espiritualidad y dice, bueno, yo vengo de un mundo muy académico, muy racional, yo también, ¿cierto? Una académica, estudiosa, pero que se encontró en su propio camino también que la espiritualidad, y no necesariamente la religiosidad, como nos lo han mostrado, sino la Ujú. espiritualidad como un camino de autoconocimiento, de la pregunta de quién soy, a qué vine, qué sentido tiene la vida para mí, y comenzar a construir esos sentidos es realmente lo que alimenta el espíritu y también lo que lo enaltece desde una cosmovisión de entender que somos energía y que energía es espíritu cualificado, espíritu que se va cualificando a partir de todas las experiencias, de la información que vamos recogiendo desde el momento en que estamos en el vientre de nuestra madre. Y lo vamos a ver precisamente en el caso de Catalina y en su historia de vida, ¿cierto? Estar en el vientre de su madre y la experiencia que allí vivió, cómo también va a marcar o va a mostrar un camino a seguir en un proceso psicoevolutivo. Entonces, esa espiritualidad de este modelo de Liliana Arbeláez, que es un modelo sistémico, ¿por qué? Porque siempre estoy mirando esa relación, no ver a Catalina como un individuo que llega aislado a mi consulta, sino una mujer en relación, una mujer que está en relación con pareja, una mujer que viene de la relación con su padre, con su madre, con sus hermanas, que viene en relación con su mascota, que viene en relación con todos esos seres que le permiten estar en humanización, porque nos humanizamos es con el otro, con la otra. Entonces esa visión sistémica es fundamental. Una visión transgeneracional, claro, porque nos dice, esa visión a mí me dice, Catalina y todos mis consultantes han heredado genéticamente no solamente los asuntos fenotípicos de sus ancestros, sino también asuntos psicológicos. Lo heredado es también el trauma, lo heredado es también el miedo, la culpa, la vergüenza. Allí también está esa información, que no solamente es genética, que también se transmite a través de lo que llamamos inconsciente colectivo, ¿cierto? Es inconsciente colectivo que circula a través de los discursos, de las creencias, de los mitos y que están allí. Las familias tienen mitos, creencias, formas de hablarse, formas de mirarse y ahí se está transmitiendo toda esa información. Entonces esa visión transgeneracional es fundamental en este modelo y una visión trascendental, trascendental, porque parto de mirar a cada ser humano que llega, no solamente como el cuerpo y la patología o el diagnóstico, sino este ser humano integral, este ser humano que es cuerpo y que no podemos negar que es cuerpo y que necesita unos protocolos de atención en ese cuerpo desde la medicina y desde esos profesionales que la atienden y que permiten que su calidad de vida pues siga siendo cada vez mejor. Pero también es una psique, ¿cierto? Un sistema psíquico que procesa información dependiendo de su marco referencial. Entonces, si su marco referencial es, este diagnóstico es una sentencia, así se comienza a sentir. Porque en ese marco referencial, una sentencia es a muerte, ¿cierto? O a no poder vivir, o a no poder desarrollarme más, ¿cierto? Pero si ese marco referencial psicológico comienza a ampliar la mirada y como lo dice Catalina, comienza a tener nueva información, otras perspectivas, nunca lo había visto así, entonces la conversación comienza a ser constructiva, comienza a ella a ampliar la mirada, pero también en esa trascendencia comenzar a entender que somos un espíritu que vino a vivir una experiencia humana y que más allá de cualquier tradición religiosa, que todas las respeto, que el ser humano vuelva así, porque nos han enseñado, Catalina, en las diferentes tradiciones religiosas, que hay que mirar y buscar afuera, a un ser superior afuera, ¿cierto? Y entonces nos perdemos mucho de ese ser espiritual adentro, ese ser que está aquí viviendo esta experiencia humana y que está todo el tiempo viviendo estas pruebas y estos avatares y que es ahí donde está la grandeza de lo humano, ¿cierto? En eso que tú también estás viviendo y que todos los consultantes cuando llegan, yo les digo, cuando llegan con esas historias grandes, yo digo, llegó un alma grande, ¿cierto? Yo nunca voy a ver a un consultante con estas historias grandes de diagnósticos o de asuntos fuertes en sus historias familiares como pobrecito, no, porque ahí es donde se indignifica el espíritu de cada ser. Cuando yo veo esas historias grandes, digo, uy, qué honor, se me va a permitir acompañar, atestiguar desde la humildad también de mis herramientas a este ser humano que eligió vivir una gran historia. Y esa es otra parte del enfoque. Se elige, el albedrío está en el momento en el que el espíritu también elige
venir a vivir esta historia humana, ¿cierto? Y es una cosmovisión, no para todo el mundo es la cosmovisión más adecuada, por eso también digo, este modelo pues no es para todas las personas, pero quien siente resonancia, aquí comienza a encontrar caminos de respuestas. Entonces, Catalina, un ser integral, un ser biológico, un ser psicológico, un ser espiritual, un ser en relación, y cómo esas relaciones desde el momento en que estaba en el vientre de su madre comenzaron a marcar su historia, porque creemos siempre que es cuando nací que ya comenzó mi historia, ¿cierto? ¿Cuál es tu fecha de nacimiento? Y si bien desde las constelaciones ontológicas es muy importante el momento del nacimiento, porque hablamos ahí desde la astrología, el momento de la gestación, y esa es una de las herramientas que utilizamos en el modelo, que es el proyecto sentido, ¿cierto? El proyecto sentido, que son esas preguntas que le hacemos a mamá de cómo fue ese momento de quedar embarazada, ese momento de la gestación y del parto. También el árbol genealógico, venga, ¿quién fue mi abuela? ¿Quién fue mi abuelo? Cómo es esa historia del clan, qué patrones se vienen repitiendo. Y el trabajo con la niña interior, que es fundamental porque en los primeros 7 años de vida, el momento de gestación y los primeros 7 años es cuando estamos recibiendo toda la programación, somos como esponjitas, recibiendo toda la programación de lo que luego comenzará a ser un desarrollo de vida. Y si yo aprendo que el miedo, la culpa y la vergüenza de ser quien soy es lo que atraviesa mi existencia, pues posiblemente va a tener muchos bloqueos. Muy bien, básicamente ese es el modelo por el que pasó Catalina, que incluyó también el tema de las constelaciones familiares. Cata, ¿qué recuerdas? Lo que quieras compartir de eso que acabo de nombrar, de esas herramientas, que haya sido significativo para ti, para que luego nos adentremos ya a la constelación. Bueno, yo creo que lo primero sí fue precisamente situarme como un ser también pues espiritual y preguntarme por quién soy, cuál fue mi historia de vida, tantas cosas que de pronto pueden haberme marcado en la niñez y que me han formado también para ser la persona que soy en este momento. Y creo que ese trabajo con la niña interior fue algo muy importante porque me permitió también entender de qué forma me estaba nombrando yo, cómo me acostumbré a ser vista y a nombrarme a mí misma desde unos lugares que podía transformar y que mucho de eso tenía que ver con aspectos que debía perdonar, que debía tratar con mi niña interior. Entonces también hacer ese proceso creo que me permitió seguir adelante y empezar, porque es un camino que apenas estoy empezando y que es costoso, pero empezar a transformar esa relación que tengo, por ejemplo, con los otros, con la autoexigencia, con cargas que son reales en este mundo contemporáneo, como las cargas laborales, como la presión social. Entonces también cambiar la forma en que me veo y me relaciono con los otros y fue muy importante primero entender de qué forma venía acostumbrada a nombrarme, de pronto qué aspectos fueron muy importantes para sobrellevar situaciones en mi infancia, pero que hoy en día con gratitud puedo decir que ya no es el lugar desde donde puedo afrontar ellos, sino que puedo construir unas herramientas distintas. Entonces creo que ese primer trabajo de reconocer y hablar a esa niña interior para sanar cosas y también para reafirmar otras que constituyen lo que soy, fue un trabajo significativo. Y ese proceso también me permitió replantear mucho las preguntas con las que llegué inicialmente a la consulta, que pasaban como por sentimientos que no podía manejar, que fueron transformándose también en entender qué quiero, cómo proyecto mi vida, cómo me relaciono con mis responsabilidades, los vínculos, cómo sostener unos vínculos amorosos, pero también conmigo misma, cómo puedo ser esa mejor persona conmigo misma. Y creo que todo eso fue transformando mucho la pregunta de consulta, hasta entender también la relación que puedo tener de protección, de cuidado conmigo misma, y eso creo que hizo un gran clic para entender mi diagnóstico de lupus, que como dices, no cuestiona o no trata de rebatir ciertas herramientas médicas que me han permitido también cuidarme y sobrellevar de la mejor manera con las herramientas que hay esta enfermedad, pero me pone en un lugar diferente, no es un lugar de sometimiento por una enfermedad, sino de decisión frente a la relación que quiero tener con mi cuerpo.
Entonces, eso creo que fue Claro. muy significativo. Y Sí. ya Ahí, ahí, entendiendo, ahí estás diciendo algo importante, qué pena que te interrumpa, pero no quiero dejar pasar esto. Ya no eres una víctima de la vida ni de la enfermedad, ¿cierto? Ahora estás en un lugar diferente y es muy bello porque fue yendo a la niña, ujú, acompañando a la niña, maternando a la niña, paternando a la niña, saliendo de reclamarle a papá y a mamá lo que ellos por su propia historia no pudieron dar por sus circunstancias, haciéndote cargo de esa niña, ¿cierto? Amándola, cuidándola, poniéndole límites, enseñándole a poner los límites, donde realmente comienza a emerger la mujer madura. Yo no utilizo mucho la palabra adulta. La palabra adulta yo digo, los adultos son niños adulterados, pero un ser maduro es un ser dulce con la vida, ¿cierto? Entonces comienza a aparecer tu dulzura con la vida y comienzas a darte cuenta que no solamente es el lupus atacándote, ¿cierto? No solamente la enfermedad autoinmune de atacarse, sino también desde el pensamiento cómo nos atacamos, desde la forma en cómo nos nombramos, cómo nos atacamos, ¿cierto? Cómo reforzamos condiciones biológicas también desde el lugar en el que nos estamos posicionando ante la vida. Entonces, eso es muy valioso y yo también recuerdo que fue un momento crucial, ese giro que comenzó a dar, ¿cierto? Tu percepción frente a quién eres, frente a cuál es tu responsabilidad amorosa con la vida que te fue dada también como un regalo. ujú. Entonces, ahí entendimos también que era importante ahondar sobre cómo las condiciones en las cuales se estaba desarrollando esa enfermedad y que mucho de ello tenía una historia, pues como desde, no solo desde mi infancia, sino que posiblemente mucho más atrás. Y ese fue el momento en el que decidimos hacer la constelación. Recuerdo que para la constelación entonces teníamos muy presente preguntarnos por la enfermedad, pero también por esas formas de afrontar el mundo y las responsabilidades. Y pues creo que los hallazgos o lo que emergió en la constelación fue algo muy, muy valioso, pero nos cogió por sorpresa a las dos y creo que todavía yo sigo tratando de procesar un poco toda esta información porque no digamos que me acerqué a la constelación familiar esperando unas respuestas, casi que como esa carta que se revela con toda la información y ofrece las respuestas. Claro, porque no conocía previamente cómo era el proceso de las constelaciones familiares hasta que empezamos a conversarlo como una estrategia para la consulta y entender que es una puerta que se abre para empezar a trabajar todo lo que revela la constelación. Entonces yo creo que podemos conversar un poco sobre lo Sí, que ocurrió sí. allí porque hay mucho que todavía estaremos elaborando y procesando de ello. Me gustaría un poco que nombraras, bueno, o nombrarles también, que tú recuerdes el proceso, el protocolo que yo tengo para constelar, parte de que las personas que vienen a constelar conmigo ya conozcan, se hayan acercado a las constelaciones, bien sea con otros consteladores o en mis talleres o en algunas herramientas que tengo de grabaciones. Tenemos un documental que se llama Raíces en la Tierra, Raíces en el Cielo, pero que haya un acercamiento previo, que las personas no vengan desconociendo completamente la herramienta, eso es muy importante. También la construcción de la pregunta. La construcción de la pregunta es fundamental, porque como en el caso de Catalina, muchas personas vienen con muchos asuntos o con asuntos que pareciesen ser solos urgentes, pero resulta que es urgente, posiblemente no está permitiendo que se vea algo que es importante. Entonces, en esos primeros momentos de valoración, de mirar también los recursos internos que una persona tiene para poder acompañarla, para poder aperturarla a una constelación, ¿cierto? Y que entienda que la constelación es una herramienta que abre puertas para la comprensión, para la sanación, si así le queremos decir, desde la comprensión, no la sanación mágica, sino desde la comprensión y el trabajo, porque hay que trabajar para poder llegar a ese nivel, digamos, de sanación que nombran las constelaciones como una posibilidad, pero que esa sanación no es un asunto de ahora se me quitó el diagnóstico, ahorita ya no tengo el diagnóstico, sino ahora puedo relacionarme desde otro lugar. Y es muy importante entender cuáles son los recursos internos. En el modelo de Liliana Arbeláez, que es también del que estamos hablando en esta entrevista, ¿cierto? Eh, Muy importante la construcción de la pregunta para poder delimitar tantas cosas que están aconteciendo en un ser humano.
¿Qué es realmente lo que hoy ves? Es importante preguntar. Entonces, esa construcción de la pregunta es muy bella porque allí también vamos observando cómo se va haciendo un proceso de concienciación, como lo dice Freire, ¿cierto? La concienciación como un proceso de darme cuenta del ser que soy y de la historia que tengo. ¿Recuerdas cómo fue ese proceso de construir la pregunta? Claro que sí, yo creo que en ese momento traté de ubicar, como tú dices, ese mar de cosas que uno cree que tiene ahí como dándole vueltas, que pueden ser posibles preguntas, tratando de encontrar un hilo conductor entre esos aspectos que en mi caso tenían mucho que ver con el tema de la responsabilidad, de la enfermedad, de mi historia y mi linaje, de lo que soy como mujer y mi historia familiar marcada por las mujeres. Entonces había como muchos elementos y al final, como iba contando, todo fue condensándose en entender eh, la enfermedad como un tema de la conexión con el cuerpo y muy atravesado como por la responsabilidad, por la culpa, por el querer, como la forma en que se afrontan las cosas. Entonces la pregunta iba muy asociada como a entender por qué la enfermedad, ¿cierto? Porque el lupus como esa loba que se devora a sí misma y y que me pudiera pues como entender en este momento qué de esos aspectos estaban manifestando. Entonces, por ahí se fue construyendo la pregunta, entendiendo también en la formulación que algunos aspectos iban a quedar de pronto a un lado, eventualmente podríamos encontrar respuestas, pero que este aspecto podía eventualmente abrir un camino para seguir trabajando lo demás. Entonces, con esa pregunta eh, formulada, llegamos a la constelación. Eh, Poder participar primero y ver cómo se desarrollan las constelaciones para otra persona es muy significativo porque permite entender un poco cómo es la dinámica, ¿cierto? También entender que es un proceso muy personal, realmente que lo que sucede está dispuesto para uno, entonces poderlo evidenciar primero fue muy valioso para poder confiar y entender la información que se estaba revelando en ese momento. Y bueno, ya acercarse al momento de la constelación, eh, también como entendiendo, y creo que eso fue algo valioso en mi caso, que fue confiar y entregarse para poder sentir y entender algo que yo no creo que sea tan fácil de expresar en palabras o de explicar en este espacio, pero poder entender cómo funciona, cómo uno siente el llamado. Yo tuve la posibilidad, por ejemplo, de participar en una constelación previa, que fui invitada a, a, bueno, no sé cómo se dice, Lili, esto, pero como A ser a representante. representar una energía en ese momento y sentir cómo pasa, cómo no es algo que pase por tu razón, sino que simplemente estás dispuesta para hacer algo y queda ahí. Eso no es, en ese momento no es contigo, eso es algo muy impresionante porque también evidenciarlo de esa manera me permitió entender cuando ya hice mi constelación que lo que estaba sucediendo era un mensaje para mí. Esa Eso que estás confianza diciendo es clave. Eso que estás es diciendo es fundamental. clave. Porque en el modelo, para quienes están escuchando, porque posiblemente Catalina, muchas personas van a diferentes lugares de constelación, ¿cierto? Es muy importante entender que el modelo que he creado para las constelaciones buscan eso, que haya confianza y entrega. Entonces, por eso en el modelo no se constela una persona sin que previamente haya vivenciado una constelación o haya visto cómo se realiza. Porque en el modelo que yo he creado se constela en ciego. ¿Qué es constelar en ciego? Que las personas del grupo, cuando se constela con grupo de personas, no conocen la pregunta,
Entonces las personas no conocieron la pregunta de Catalina. Eso también genera una confianza. Mi vida, mi intimidad no va a ser expuesta, ¿cierto? Y esto genera confianza y tranquilidad, pero también permite que quien va a ser constelado tenga la tranquilidad de que las personas no van a salir a actuar. Es que si yo sé que van a constelar una enfermedad, las personas posiblemente tengan una idea de una enfermedad, entonces van a actuar como ellos creen. En este modelo no es posible. ¿Por qué? Porque cuando se sacan los representantes, se les otorga solo un número. Por favor, representas al número uno, al número dos. Las únicas personas que conocen el personaje realmente, en el caso de la constelación que tuvo Catalina, éramos Catalina y yo. Solo Catalina y yo conocíamos quién era el uno, quién era el dos y quién era el tres y cuál era la pregunta. Entonces, claro, si ella lo vive previamente, que es lo que nos está narrando, ella primero viene de participante a ver cómo es, la sacan de participante, le dicen un número, ella no tiene ni idea qué está representando, pero ella sale y comienza a sentir en su cuerpo la energía y comienza a reportar, siento esto, siento lo otro. Liliana como consteladora le va ayudando como personaje a construir unas frases que le van ayudando a liberar esa energía, porque por eso la palabra es tan importante en las constelaciones, desde este modelo, porque así se elabora, se simboliza. La energía no se queda en el cuerpo, sino que puede salir a través de la palabra que se simboliza, pero además quien está constelando comienza a ver el sentido de ese inconsciente que está apareciendo allí por resonancia. Entonces, claro, cuando Catalina lo vive previamente, ve cómo es, cuando viene a su constelación, viene con confianza de que no va a haber una manipulación, de que no es una actuación, de que su vida y su pregunta quedan también en la custodia de la intimidad con el terapeuta, de que el grupo que está allí no sabe qué va a representar y que entonces quien ella elige y le otorga solo un número, realmente va a estar reportando es lo que siente en su cuerpo y no todas sus ideas egoicas de si es una mamá, entonces una mamá actúa así. Y en eso es muy importante resaltar que el modelo del centro Gaia Mal, en el que se forman los consteladores que se forman con este modelo, y esta servidora pues hace la diferencia y hace la diferencia para precisamente facilitar la entrega. Es que la entrega una entrega a lo más grande, a eso inconsciente que quiere revelarse y que sí nos quiere dar respuestas y que sí nos quiere dar las pistas y que si tenemos oídos para oír y ojos para ver, lo vamos a escuchar y lo vamos a ver. Entonces, un poco de contexto, Cata, para que las personas entiendan a qué te refieres con esa experiencia, ¿vale? Continúa contándonos. Bueno, entonces ya en el momento en el que empezamos nuestra constelación, pues mi constelación, em, emerge algo y Lili me lo comunica para entender qué está sucediendo y es algo pues de lo que no conocía, pues no sabía que podía suceder, que era algo, eh, sí, que sucedía y es que tengo en el momento en el que me gesté, posiblemente venía otra alma que no logró formarse y esa alma finalmente se absorbe y bueno, finalmente nazco solo yo, pero la memoria de esa otra alma puede quedar, ¿cierto? Y con esa memoria quedan muchas cosas que empiezan a dar mucho sentido a una enfermedad autoinmune, en mi caso, pero también a conductas de vida, que es eventualmente lo que nos da una pista para el trabajo terapéutico. Pero entonces en ese momento que surgiera esa pues como que emergiera esa información que recuerdo que me lo nombraste como no era una, ¿cierto? Veníamos dos en el momento del nacimiento, de la gestación, eh, pues es muy significativo, porque, porque entonces a partir de ello toda la información de la constelación fue cobrando mucho sentido. Y, y ver entonces representadas la enfermedad, representada esa otra alma, cómo se empiezan a ejemplificar no solo como roles, sino como una explicación. Bueno, creo que fue algo muy conmovedor y que de pronto en ese momento tampoco
de pronto tuve la claridad que en este momento puedo tener para hilarlo como con el proceso que siguió posteriormente, pero que en ese momento, pues creo que fue como algo que simplemente se nos puso para, como una información que faltaba. Eso que Entonces, estás diciendo es importante porque cuando un constelador entra a un campo de información, no sabe qué va a pasar. O sea, nosotros cuando entramos también nos entregamos al vacío, como nos enseñó el maestro Bert Hellinger y como nos han enseñado los grandes maestros de las constelaciones. Entrar al vacío no es entrar a controlar, es también estar atentos a eso que emerge fenomenológicamente. En la constelación de Cata, precisamente, en una pregunta sobre la enfermedad, una pregunta sobre la responsabilidad, sobre la culpa, ¿sí? Los personajes que estaban allí, de pronto uno comienza a darnos información sobre que realmente no era una sola alma, ¿sí? No era una sola alma la que estaba en ese proceso de gestación, sino que eran dos. Cuando esto aparece como consteladora, digo, ok, esto yo tampoco me lo esperaba, ¿sí? Pero hay que recogerlo, porque un constelador le sirve a lo más grande, le sirve al alma y confía en lo que emerge en el campo de la constelación, ¿sí? Em, y comunicarlo también es un arte, comunicarlo para que el consultante lo entienda. Algo que puede ser completamente disruptivo para el proceso racional de un consultante, como Catalina, por ejemplo, ¿cierto? Una mujer estructurada racionalmente. Comunicarlo también ha sido para mí, tanto con Catalina como con otros consultantes, a mí me buscan mucho personas del mundo de la academia, del mundo también de empresarial, porque, digamos, he desarrollado la capacidad de explicar estos asuntos, ¿cierto? Poder conectarlos con la teoría. Entonces, en medicina se llama el gemelo evanescente, ¿sí? Son casos que no siempre se pueden rastrear, pero que es bien bello cuando, por ejemplo, se encuentran dos sacos, cuando la madre, cuando hay parto y se encuentran dos bolsitas amnióticas, o hay algunos inclusive que han absorbido el gemelo o el mellizo, que no logró desarrollarse plenamente, y se absorbe también la biología. Es como esa construcción fetal que se estaba desarrollando termina siendo materia prima para construir el cuerpecito del otro. Y recuerdo a otra consultante que también le pasó lo mismo con, digamos, el, la posibilidad para mí de explicárselo, y es que cuando yo le digo, mira, lo que muestra la constelación es que tú no venías solita, que eran dos, y ella, no con un diagnóstico de lupus, pero sí con unos síntomas de depresión, de soledad, me siento sola, nada es suficiente, nada me satisface, nunca puedo estar alrededor llena de personas y nunca siento la compañía, ¿cierto? Una cantidad de asuntos que nombraban que se sentía sola de algo, vacía de algo, ¿sí? Una mujer brillante, exitosa, que no lograba realmente vincularse como con la plenitud de la compañía. Cuando yo le hago la constelación y aparece algo similar a lo que pasa en la tuya, y después en el proceso de integración, que eso es importante, ahorita hablaremos del proceso de integración, ella me dice, ay Liliana, hace 11 años yo fui donde un médico, creo que era quiropráctico, o bueno, no recuerdo cuál era la línea de la medicina, pero también era holística, integrativa, por un asunto de ovarios, ¿cierto? Y él cuando le hace como sus exámenes, le dice, pareciese ser que tu desarrollo embrionario no fue sola, porque lo que vemos en los exámenes que te hemos hecho es que pareciese ser que absorbiste y que lo que tienes ahí en la parte de uno de sus ovarios es realmente como los restos biológicos, ¿cierto? De ese otro ser que estaba en desarrollo contigo en la etapa embrionaria. Ojo, a ella se lo habían dicho 11 años antes y ella no lo creyó. Cuando en la constelación aparece, me dice, por Dios, o sea, no lo puedo creer. Para mí fue buena esa experiencia porque fue, bueno, ya te lo había dicho antes, ahora yo vengo, porque no es fácil para un constelador nombrar esto y para mí no fue fácil nombrárselo a Catalina, ¿cierto? Y explicarle desde la medicina, cómo se entiende en constelaciones. Le llamamos gemelo solitario, ¿cierto? Porque en medicina hablan de gemelo evanescente, es el que se evanece,
el que queda absorbido, el que no nació. En constelaciones hablamos del gemelo solitario, porque es el que sí nació y el que luego va a vivir estos síntomas producto de una información que quedó registrada en su alma y también en su biología. Veníamos dos, pero solamente nazco yo. Y muchos de ellos viven esta situación de culpa por haber nacido, por no estar con el otro, de no merecer la vida, de quererse ir nuevamente. Y muchos de esos síntomas comienzan a hablarnos precisamente de esa soledad como fundamental que se experimenta. Catalina, cuando yo te comparto esto, ¿cierto? Y te digo, bueno, parece ser, siempre lo nombro como hipótesis, porque no, yo confío plenamente en el campo, pero por respeto a mis consultantes también le digo, ven, pareciese ser, el campo nos está diciendo, la constelación nos está diciendo que son dos, como la posibilidad de que ella construya también un sentido de esto y no una imposición de que yo lo veo, entonces es una verdad absoluta y se lo impongo a mis consultantes. Desde ese lugar no, pero yo confiando en la información que me entrega el campo, se lo propongo a mi consultante como una hipótesis. ¿Qué pasa cuando tú recibes esa información? Bueno, yo creo que empiezo a hilar algunas cosas, ¿cierto? Ciertas conductas, sobre todo temas muy asociados a la autoexigencia, al merecimiento, como eso que dices como de justificar un poco el haber nacido, que posiblemente esté relacionado con esa idea de el otro no nació, la tristeza de quien no nace. Entonces, para mí son cosas que empiezan a cobrar mucho sentido y a explicar la forma en que me empiezo a relacionar yo pues, con otros en mi historia de vida, pero también con mi campo laboral, con mi campo profesional. Entonces, siento que termina dando una explicación que es verosímil y lo más significativo es que a partir de ello yo puedo tomar la decisión de no continuar con esas conductas que para mí no son, eh, en este momento de mi vida, no son tan adecuadas o tan prácticas también. Entonces, creo que sobre todo, es como que por mí no pasa tanto por la idea de creer o no creer o qué tan fácil es de comprender esto, ¿cierto? Sino qué posibilidades me aporta en mi proceso terapéutico para transformar lo que necesito transformar. Y desde ahí creo que encontré pues como una verosimilitud que me permite como confiar y entender y transformar a partir de ello. Pero en el momento, claro, creo que es una información difícil de procesar, ¿cierto? Creo que se asentó apenas como 15 días después de la constelación eh, y empecé a entender, empecé a integrarlo también en mi historia de vida, porque creo que eso tampoco es sencillo, empezar a nombrarme como una gemela solitaria, entender que mi formación en mi núcleo familiar entonces hace parte de mi familia, de mi historia de vida, de la historia de vida de quienes también me acompañan. Y dar la posibilidad de que eso integre la vida de esas otras personas. Entonces creo que no es algo que se procese fácil para una persona como yo, pero que en la medida en que uno puede abrirse a entender en ello las posibilidades terapéuticas, es sobre todo permite mucho comprender y para mí es clave porque siento que por lo menos en mi forma de estructurarme, de relacionarme con el mundo, con el conocimiento, la comprensión ha sido clave. Entonces, este hallazgo me permitió comprender muchas cosas. Eh, y bueno, creo que también la posibilidad de asentarlo va muy de la mano de las siguientes citas y de poder seguir conversando y recibiendo más información al respecto. Claro, hay un asunto muy importante. Una de las experiencias que también tienen los gemelos solitarios es el vivir una doble vida. Es como voy a vivir la vida por los dos. Tú no pudiste venir, pero yo voy a vivir la vida por los dos. Entonces, eso es una experiencia del mundo de lo inconsciente, no es racional, no es una toma de decisión racional.
Pero ¿qué comenzamos a ver como síntoma? Porque precisamente estamos hablando del síntoma como un mensajero, el síntoma que comienza a decir, en algunos casos, yo no merezco la vida, yo también me quiero morir, me siento completamente solo, pero en muchos casos también es que yo siento que estoy viviendo dos vidas, ¿cierto? O yo trabajo por dos, o yo me sobreexijo porque siento que nunca soy suficiente, ¿cierto? Y hay una cantidad de síntomas y signos que nos comienzan a dar esas pistas. Y si bien con Catalina en sus relatos venían algunos relatos que tenían que ver con esto, sobre exigencia en el mundo laboral, ¿cierto? Y una cantidad, digamos, de información en su discurso que luego cobró sentido, yo tampoco tenía como hipótesis que hubiera un gemelo evanescente. O sea, cuando llegamos a la constelación no venimos con esa idea, ¿sí? Venimos realmente a entregarnos al campo con una pregunta clara frente a la enfermedad, frente a la responsabilidad, un exceso de responsabilidad, por ejemplo, y emerge esto y comienza a cobrar sentido para ella y para mí como terapeuta, en ese acompañamiento que luego también se le da en la integración de esa información. Y esto es clave también en el protocolo. En el protocolo hay una fase de integración. Entonces, no es constelamos y listo ya porque tu alma tiene la fuerza. Creo profundamente que mis consultantes y el alma de mis consultantes tienen la fuerza porque esa experiencia fue diseñada previamente por el espíritu para poder venir a aprender lo que vino a aprender desde esta cosmovisión. Pero claramente hay una estructura psíquica. Y como psicóloga de formación, entiendo que esa estructura psíquica y egoica necesita un acompañamiento para darle un lugar a esa información que emerge y que puede terminar desbordando. Entonces, en este protocolo, además de tener un espacio para la construcción de la pregunta, una constelación en ciego, tenemos un último espacio de integración de la constelación, donde hablamos qué pasó, qué recuerdas, qué entendiste, qué no entendiste. Lo que los consultantes entienden en un primer momento es lo más valioso, la forma en cómo ellos logran ver lo que ven y comprenderlo. Y luego viene la amplificación ya con todos los contenidos, explicarle a Catalina, darle bibliografía inclusive, mira, para que leas, para que investigues, para que mires cómo se da esto. Claramente eso hace parte del proceso terapéutico de integrar y asentar, como ella dice, asentar una información que no es tan sencilla. Muy bien, ¿qué significó para ti ese momento de asentar o de integrar? Yo creo que fue sobre todo el momento de decidir como con esta información qué hacer. Em, Porque tampoco es fácil moverse. Creo, incluso recuerdo que en esas siguientes citas parte de mi frustración era como, bueno, comprendemos esto, hemos encontrado los orígenes que explican por qué estos comportamientos, cómo movernos de ahí, ¿cierto? Cómo transformar estas actitudes o estos hábitos o sentimientos que son los que inicialmente busco por medio de la terapia transformar. Y el paso del cambio después de la comprensión creo que ha sido de lo más difícil para mí, pero también creo que la información otorgada en la constelación mueve el lugar. O sea, solamente saber ello ya te mueve el lugar y creo que potencia mucho la posibilidad de transformar y de empezar a hacer, que siento que es de pronto como lo que más dificultad me daba a mí en mi proceso terapéutico y en general, ¿cierto? Como en mi proceso emocional y psicológico. Entonces, creo que en ese momento de asentar no solamente lo explicativo, sino ver que realmente habían posibilidades de transformación y sobre todo que diera unas pistas muy claras sobre por dónde ir ahondando en el proceso, creo que eso fue muy clave y que es realmente lo que permitió el cambio, que es lo que pues eventualmente uno espera en una consulta, ¿cierto? Poder transformar. Eso Claro, creo que es lo más después, significativo. después de una constelación bajo este modelo y del proceso de integración quedan las tareas, ¿sí? Y entonces por eso en este modelo decimos, no, ven, las constelaciones parecen mágicas, claro, porque nos abren y nos muestran ventanas al mundo del inconsciente que no son tan sencillas de ver desde el mundo racional. Claro, el misterio de la vida se nos abre allí y siempre me va a fascinar, siempre voy a estar
sintiéndome la pequeña cuando entro a un campo de constelación del alma o de una familia o de una persona, porque allí van a emerger cosas que para la razón posiblemente no son tan fáciles de integrar. El misterio está allí, lo más grande está allí. Pero también es cierto que sin acción no hay transformación. Es lo que muchas personas han creído, voy, me constelo y listo, ya se me arregló la vida. No, la constelación realmente te apertura a la acción, porque te muestra caminos de acción para la transformación, ¿sí? Y entonces en esos caminos se dieron propuestas de rituales psicoterapéuticos, ¿cierto? Que se le invitó a Catalina y que los diseñamos juntas, eso también es muy importante. Es una co-construcción, no es, a mí se me ocurrió, mira, ve, haz esto como si fuera un acto de magia traído de cualquier lado, sino mira, ¿cómo te parece esto? ¿Qué tal si hacemos esto? ¿Cómo podrías tú vivenciar este tipo de rituales que son acciones simbólicas, poéticas del alma, le digo yo, la poética del alma que le comienza a dar un lugar, porque el lenguaje de nuestra psique es simbólico. Entonces, por eso el ritual psicoterapéutico va a ser clave. Cata, ¿qué recuerdas de esos rituales que hicimos, que fueron significativos para ti en ese comenzar a hacer para darle lugar a esta información? Bueno, yo creo que el primero fue darle un lugar, sobre todo exteriorizar de manera simbólica a esa alma para poder relacionarme con ella y hacer un proceso muy importante como de diferenciación y de cierre también, como creo que eso ese proceso ritual lo hicimos por medio de un objeto en el cual pudimos como representar y condensar de alguna manera a ese otro ser y creo que eso es lo primero que me permitió también darle un lugar y nombrarlo. Entonces, creo que ese es el primer gran ritual pues, que hicimos para comprender y para darle un lugar, sobre todo para poder sacar aquello que eventualmente puedo ya reconocer como sensaciones o sentimientos que no necesariamente me competen, pero que están integrados en mi historia de vida y están integrados en mi ser por la absorción también en ese proceso de gestación. Entonces, poder exteriorizarlo, creo que es muy simbólico, incluso le da un lugar físico eh, a, a esa otra alma. Y eso creo que fue muy significativo porque a partir de ahí pude hacer ejercicios de afrontamiento, de conversación, de diferenciación, que creo que eso es muy importante. Entonces creo que ese fue un primer gran ritual. Otros tuvieron más como que ver con una introspección, muy de poder proyectar qué quiero en adelante a partir de esas comprensiones, entonces poder situar los hallazgos de la de la constelación y en general del proceso terapéutico y a partir de allí empezar a hacer un derrotero frente a qué cosas quiero transformar y volverlas prácticas. Entonces esas prácticas terminan siendo ese otro gran ritual que pasan por volver a aprender a respirar, que es algo fundamental, eh, por cómo me sitúo, cómo me paro y me posiciono en el mundo. Entonces creo que son cosas eh, pequeñas que al volverse conscientes y en poderse incorporar en lo cotidiano, pues se van volviendo rituales y el ritual pasan al hábito y eso permite ese primer gran movimiento. Y también hay algo importante, porque al darle lugar a esa alma, ocupas el lugar que te corresponde, ¿cierto? Entonces hay un movimiento en tu clan, en tu árbol genealógico. Ahora ya, ¿cuántas personas somos en el sistema de la hermandad, ¿cierto? Entonces hay un ser que no nació al que también le damos un lugar. Y esto tiene un efecto, y la psicología sistémica nos lo dice, las constelaciones también. Cuando tú ocupas tu lugar, cuando estás en el lugar que te corresponde, entonces te enraizas en la vida, tu psique se enraiza en tu cuerpo, te enraizas en la vida y comienzas a actuar diferente en las relaciones, en el mundo laboral. Comienza a tener sentido tu propósito porque ya tu lugar no está vacío. Cuando yo estoy en ese juego psicológico de llevo mi vida y llevo la vida de otro que no pudo nacer porque siento que
tengo que trabajar por dos, vivir por dos, ¿cierto? O en esta sensación permanente de algo me falta, ¿sí? Pero cuando yo le doy un lugar a eso que me falta, y ahí es donde viene lo simbólico, porque pues estamos hablando del mensaje simbólico del alma, el síntoma como un mensaje simbólico del alma, que nos está diciendo, en este caso, ¿qué dijo Catalina? ¿Qué te estaba diciendo el alma? ¿Cuál era el mensaje simbólico del alma? Yo siento que ese mensaje para mí fue entender que era suficiente, que podía vivir mi vida y que no tengo que demostrarlo viviendo la vida de alguien más, esforzándome el doble o el triple, y eso tiene unos cambios muy significativos para mí. Y eso, como dice, solo se lográndole como ese lugar en la familia, porque también la necesidad de hacer de más pues lleva a tratar de suplir los roles de otras personas en la familia. Entonces también volver a asumir cuáles son mis responsabilidades y permitir que otras personas tengan sus propios caminos, transforma las relaciones con los hermanos, con los papás. Entonces, creo que ese cambio sí se logró dar en el momento en que lo incorporé como parte de mi historia de vida a esa otra alma y no naciente. Muy bien, ya para que vamos terminando, Catalina, esto ha sido muy bello, muchísimas gracias además por permitirme también recordar es volver a pasar por el cordio, por el corazón, también muy agradecida de que me hubieras permitido acompañarte y que te hubieras abierto también a estos nuevos lenguajes para ti, no son nuevos porque realmente son lenguajes antiquísimos, pero que tú te hubieras aperturado a este lenguaje de las constelaciones familiares, a este lenguaje del alma, a este lenguaje del ritual que el ritual, como tú lo describes muy bien, el ritual primero es yo digo, es embellecer la cotidianidad, darle un lugar simbólico con objetos que cargamos de energía y que luego se convierten en unos hábitos, ¿sí? Em, ¿Qué podríamos decir es la transformación de Catalina hoy? La Catalina que llegó con todos esos, digamos, síntomas a nivel emocional, a nivel comportamental, y que bien no le había dado el lugar que hoy le puede dar a su experiencia de salud, a su experiencia con ese lupus, que además el nombre simbólicamente es bien diciente, ¿cierto? Una loba que se devora a sí misma, ¿cierto? ¿Qué podríamos decir hoy se ha transformado? ¿Cuáles son los efectos de haber pasado no solamente por las constelaciones familiares, sino por todo este modelo del programa o del proyecto terapéutico por el que tú pasaste? Bueno, yo creo que lo primero es una nueva confianza, poder tener como una confianza sobre mí misma, también transformar las preguntas. Creo que poder hacerme unas preguntas un poco más cualificadas sobre lo que siento, sobre lo que me pasa o cómo me relaciono en la vida, eso es fundamental porque son unas preguntas que entonces ya me permiten, digamos que hay emociones o formas que pueden todavía estar ahí, que no se resuelven solo con haber tenido una constelación o no quedan resueltas solamente con un proceso terapéutico, porque realmente lo que cambia es la posibilidad como de tomar decisiones frente a esas emociones. Entonces, poder decir, bueno, esto me pertenece y cómo lo asumo, o esto es algo que no me pertenece y cómo lo delego, cómo lo entrego. Entonces, es un filtro pues, que ha sido muy potente y creo que relacionado con eso, entonces hay la sensación de tranquilidad y de confianza, sobre todo para poder discernir mejor sobre cómo afrontar eh, aspectos de la vida y que eso permite también como desaprenderse de cosas que de pronto pueden como pesar. Creo que poderse desprender de ello para relacionarme, no sé, como con más alegría, para, como les decía inicialmente, poderme conmover con el mundo es fundamental y poder sentir que ahorita puedo disponerme más a ello.
puedo explorar con alegría, con nuevas preguntas, con curiosidad, eh, porque eventualmente cambia esa idea del tener que hacerlo por merecer y hacerlo como por el placer de la vida. Entonces, eso creo que es el mayor logro que yo puedo nombrar del proceso terapéutico y que sobre todo queda como una herramienta, pues porque creo que es muy importante hacer énfasis en ello, porque no es algo que simplemente cambie y bueno, y seguimos nuestra vida desde allí, sino que todo el tiempo, siento que todo el tiempo hay que volver sobre ello, como a recordar ese aprendizaje para ir construyendo y eso también da como cierta confianza en saber que no es solamente algo que se sostiene, sino que da como una guía para seguir transformando pues, la forma en que hacemos nuestra vida y que nos relacionamos con los otros. Entonces, sentirme en este momento con esas herramientas y con mayor tranquilidad, como con más ligereza, también con la posibilidad de nombrar a otra alma en mi familia, pero también de nombrar los procesos que he vivido como una experiencia, eh, es también un cambio muy significativo. Y creo que a partir de ahí lo que tengo son sobre todo tareas. Ese proceso terapéutico no cerró, eh, digamos, como con, pues porque la vida no se vive de esa manera, ¿cierto? No es algo resuelto, Y la vida no sino se cierra. La vida tú esa, cierras algo y se abre en otro lugar, porque es eso, es florecer de posibilidades. exacto. Pero creo que entonces sí es un camino que puedo seguir caminando y transitando. Y eso es muy valioso porque creo que también alguno de los posibles temores con los que uno puede acercarse a un acompañamiento médico en general y psicológico y terapéutico es hasta qué punto puedo hacerlo por mí misma, puedo valerme por mí misma para seguir afrontando este camino, que no sea una herramienta de dependencia, sino realmente de cualificación. Y creo que ese también es un gran logro que podemos nombrar de este proceso terapéutico. Así es, Cata, y a eso apuesto siempre, a que las personas vengan y no generen dependencia al espacio terapéutico, sino que allí se empoderen, que allí realmente encuentren esos potenciales que les dan más fuerza. Y ahí, pues, algo que tú ya nombrabas, no buscamos con esto generar conocimiento científico duro, digamos, en los términos de la ciencia positivista. No, aquí estamos generando conocimiento de la subjetividad, de la experiencia subjetiva a través de un proceso terapéutico con estas herramientas y cómo encontramos que una constelación le da fuerza psíquica y activa potenciales de un ser que al entender una experiencia que pasó durante su gestación, comienza a darle nuevos sentidos, a construir una nueva historia que sobre todo le permite recuperar la fuerza psíquica para enraizarse en su vida, comenzar a disfrutarla, para también diferenciarse, una palabra clave que has utilizado, me diferencié de esa experiencia. Se resuelve entonces en esa diferenciación la culpa porque se respeta el destino de quien no pudo llegar. Un respeto profundo por ese destino, ¿cierto? La diferenciación de destino, la diferenciación de procesos, entonces va a ser fundamental ahí. Y también el entender que, como decimos en constelaciones, se respeta el lugar de los muertos, de los que no están en este plano. Y les llevamos en nuestro corazón, les llevamos en nuestro corazón y desde ahí entonces nos enraizamos en la vida. Ese es el proceso, ¿cierto? Enraizarnos en la vida para legitimarnos en ella. No para que entonces después de una constelación entonces desaparezca el diagnóstico de lupus, porque ese no es el objetivo. No para que entonces después de una constelación Catalina ya tenga la vida resuelta, sino para que después de esa constelación, entendiendo cómo se estaba construyendo ese relato inconsciente del síntoma, que le estaba diciendo, venga, deje ir lo que necesita ir, no se sienta más culpable y comience a sentirse merecedora de la vida,
Comience a sentirse merecedora del lugar que le corresponde porque es su lugar. No tiene que hacer de más para decir merezco la vida. No tiene que trabajar por dos ni por tres porque usted merece la vida que ya le fue dada como un regalo. Entonces ese es un nuevo lugar para construir un nuevo relato. Y ese nuevo relato le da fuerza psíquica, emocional, y es precisamente a eso lo que apuntamos, que esa fuerza no sé ahora, dependo del espacio con Liliana. Hicimos un cierre bellísimo y hubo un momento en el que también llegó el Catalina, hasta aquí llegamos. Hoy creo que has desarrollado la fuerza suficiente para que cerremos este proceso. ¿Qué tal si nos cuentas un poquito sobre cómo fue ese terminar el proceso? Porque muchos terapeutas, sabes, Catalina, no viven la experiencia de poder cerrar, sino que el consultante abandona el proceso, como que el consultante dice, bueno, ya y no vuelve, ¿cierto? Yo he tenido bajo este modelo la posibilidad de acompañar a muchos seres humanos y que cerrar ese proceso no es que termina la disponibilidad y el servicio desde mi consulta. Cada vez que tú necesites venir por lo que sea, estará abierto, pero este proceso sí hicimos un cierre. ¿Cómo fue para ti escuchar ese día? Sí, Catalina, es que ya tienes todas las competencias, habilidades y recursos para continuar caminando este camino tú. Bueno, yo creo que también pasó mucho por reconstruir esa historia, ¿cierto? Como por volver sobre el proceso, sobre situar cuál fue esa pregunta inicial y comprender cómo se había transformado. Algo que es muy importante que fue nombrar los logros, poder nombrar qué hemos logrado en este proceso, porque los logros terminan siendo muchísimos más de los que uno busca resolver o los objetivos iniciales de la consulta. Entonces también es un gesto como de mucha gratitud, pues con vos como terapeuta y también con uno mismo por seguir este proceso, por seguir esta historia y sobre todo pues como por la entrega y la constancia, porque es un proceso que depende pues por completo de esa constancia. Entonces creo que el cierre fue muy significativo porque permite identificar muchas cosas que día a día se van logrando, se van identificando, pero uno no suele tener tan presente y poderlas recoger al final, también da como esa posibilidad de irse como más llenito, ¿cierto? Como más armado para seguir el camino. Entonces, eso es muy significativo también poder poner sobre la mesa qué falta, que hay que seguir caminando, que se puede seguir transitando y de qué manera se va a seguir haciendo. No solo como un pendiente, sino entender cómo se puede seguir afrontando esa ruta y sobre todo poder definir qué aspectos de esa historia, de ese relato que yo contaba sobre mí y de la forma en que yo me nombraba, transformo y cómo transformo. Entonces, es poder revisar esa historia personal y decidir cómo se construye esa historia de vida, que finalmente esa historia se construye desde ese relato que nosotros mismos también vamos contándonos y forjando. Entonces, poder transformar ese relato personal a partir de esa historia y como un gran cierre que termina siendo pues más que un cierre, una apertura para uno en su proceso personal es importante. Me conmueve escucharte. Agradezco mucho el que me hayas permitido acompañarte, siempre en disposición para cuando vuelvas a necesitar de esta servidora. También muy agradecida por tu generosidad al venir a este espacio, a compartir esta entrevista, que hará parte algunos fragmentos del séptimo encuentro de constelaciones sin fronteras que se realiza en Colombia, en el cual participaré ahorita en septiembre y la entrevista completa entonces saldrá en el mes de octubre a través del canal de YouTube. Muy generosa tú al compartir toda esta experiencia, deseando profundamente que quien llegue a este video, quien llegue a este relato, quien llegue a esta historia de Catalina y por alguna razón se sienta en resonancia, se sienta conmovido o conozca historias de personas
que puedan estar viviendo situaciones similares a la de Catalina, puedan encontrar aquí posibilidades, ¿cierto? Posibilidades sobre todo para ampliar la mirada sobre lo que son los síntomas, sobre lo que llamamos enfermedad, sobre lo que son también las constelaciones familiares como una herramienta de conciencia y también sobre este modelo y protocolo que esta servidora ha creado para acompañar a las personas que inclusive tienen dificultad en soltarse y que tienen dificultad en rendirse a esa experiencia de lo espiritual que también nos está llamando a recordar quién somos. Catalina, muchísimas gracias. Siempre bendiciones en tu camino y que, bueno, que sigas creciendo como ese ser humano hermoso que merece la vida y merece hacer algo bello con ella. Muchas gracias a ti, Lili, muy generosa también como por este espacio que nos permite hacer nuevamente una revisión del proceso y que quede como una posibilidad para todas esas personas que pronto puedan encontrar aquí palabras que les permitan pues comprender un poco, animarse a transitar caminos y hacerse muchas preguntas nuevas sobre su propio proceso terapéutico y personal. Entonces, bueno, siempre muy a la orden, Lili, para lo que necesites y nuevamente gracias por tanta generosidad. Gracias a ustedes que conectaron, que estuvieron aquí. Claramente son tiempos asincrónicos. Nosotros estamos grabando esta entrevista en un tiempo diferente al que tú la vas a escuchar. Entonces queda en la memoria de estas redes, para que por resonancia llegue quien la necesita y a quien le pueda servir. Muchísimas gracias por conectar conmigo. No olvides darle me gusta, hacer preguntas, comentarios, suscribirte también al canal para que cada vez que tengamos nuevos contenidos tú puedas también acceder a ellos y seguir en este camino de conciencia.